Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta segunda hora correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos al desarrollo del tema que obviamente tenemos planificado para esta hora. Iniciamos presentándoles el documento, obviamente correspondiente al material de apoyo, y vamos a ver justamente el tema central, que es el cambio climático y sus efectos. Vamos a ver justamente sobre el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Recordando que existen dos tipos de efectos invernaderos. Tenemos el efecto invernadero natural y tenemos el efecto invernadero artificial, el creado por el hombre. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y obviamente en relación al efecto invernadero vamos a ver algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra, obviamente que la Tierra emite e impiden que escape hacia el espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de nuestro planeta. El dióxido de carbono CO2 es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan también este efecto, como los clorocarburados, en sus siglas CFC, el metano, el CH y el óxido nitroso en su representación química NO. El aumento de la emisión de CO, eso es del carbono, va unido a la disminución de la masa forestal debido a los incendios y a la tala para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanizadas. El efecto puede producir a largo plazo el incremento de todos estos gases, es el ascenso de la temperatura, que produciría un cambio climático bastante acentuado. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicará esta elevación de las temperaturas. Eh, por ejemplo, en la actualidad, nosotros estamos viviendo un periodo de estiaje. Entonces, este periodo de estiaje, ¿qué es lo que ha provocado? Ha generado un proceso en el cual obviamente eh, no exista la presencia de lluvias, y esto ha generado un problema no solamente en la producción de electricidad, y obviamente que afecta a la producción de la industria aquí en el Ecuador, sino también está afectando directamente a los agricultores. Y esto genera también un alteramiento en cuanto a la estructura de la naturaleza que está sobre esta región. El aumento de la emisión del CO2, como ya habíamos dicho, va unido de la disminución de la masa forestal, va justamente en relación a la destrucción de los bosques debido a los incendios provocados. Ustedes habrán visto en estas últimas épocas, antes que inicie este proceso de estiaje, muchas personas desadaptados, podría decirlo de esa manera, obviamente provocaron incendios y también a la tala para las instalaciones de vías de comunicación y zonas urbanizadas. Esto ha afectado directamente a este proceso. El efecto que puede producir a lo largo plazo el incremento de todos los gases es el ascenso de la temperatura, lo que está pasando en la actualidad, que produciría un cambio climático. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicará esta elevación de temperatura, pero nosotros ya estamos percibiendo justamente este proceso de elevación. En relación al cambio climático, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC, en su informe del 2017, si se mantiene el ritmo de emisión de gases invernadero, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados, que es bastante intenso. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica. Esto es la baja de temperatura mínima y aumento también hacia la máxima, hasta de 10 grados centígrados o más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico y en las corrientes marinas. Quiere decir que habrá una alteración en función de las aguas. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención de calor,
por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contribución humana y las que se dan por variaciones naturales. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona cíclicamente o no. Eso quiere decir si tiene un ciclo, si son actividades que obviamente se desarrollan periódicamente. El principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó entre 0,7 grados centígrados y 1 grado centígrado. En los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor una décima de grado más, lo que implica obviamente un deshielo, una fragmentación en cuanto a los casquetes polares. La consecuencia derivada del cambio climático consistiría en el incremento de las temperaturas que no se daría por igual en todo en nuestro planeta Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador del océano. La temperatura más alta comportaría una mayor evaporación y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que traerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales, como es el caso que está soportando, por ejemplo, España. Ustedes habrán visto en noticias qué es lo que pasó con España en estos últimos días. Podría existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciares. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones o a los nuevos cambios. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales, que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono. Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, en el Ecuador, los manglares son fundamentales. Los manglares son una de las etapas fundamentales dentro de este desarrollo. Las corrientes marinas son movimientos de masas de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos tanto de las aguas profundas como de las superficiales. Esto sucede a causa de las diferencias de densidad del agua, el efecto Carolis y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan el movimiento convectivo del agua. ¿Qué es el efecto Carolis? Es una fuerza que se produce debido a la rotación de nuestro planeta Tierra. A grandes rasgos tienen lugar de este modo. Vamos a ver cuáles son las características. Aquí nosotros podemos ver el movimiento convectivo de las de las corrientes marinas, obviamente que producen el efecto Coriolis, que son las aguas que provienen del polo norte, las aguas que provienen del polo sur y obviamente que generan un encuentro y un proceso de desviación justamente frente a nuestras costas, frente a las costas de nuestro país. Esto obviamente provoca la presencia del fenómeno del niño y también del superniño o de la niña. Son características fundamentales dependiendo el nivel de temperatura que mantenga el agua. El agua de las zonas polares se enfría y por lo tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende del fondo. El agua de los océanos situados en los trópicos se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende. Como consecuencia, se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora en las que el agua superficial proviene del ecuador, llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador, o sea, hacia la línea ecuatorial.
El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas al Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones y latitudes superiores. A continuación vamos a describir algunas de estas corrientes. Por ejemplo, tenemos corrientes en forma de giros, centrados entre los 25 y 30 grados centígrados de latitud, tanto de norte como de sur. Están situados en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. En cuanto a la corriente de la deriva de los vientos del oeste, esta corriente que procede del este, que circula entre los 35 grados centígrados y los 45 de la latitud norte y entre los 30 y 70 grados centígrados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Banguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur las corrientes de California y de las Canarias. Estas son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de las costas. En cuanto a las corrientes frías de las zonas árticas, se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de las corrientes de Camtasia, Groenlandia y también del Labrador. Corrientes circumpolares árticas, estas giran en sentido horario unos 50 grados centígrados de latitud sur alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías erigen el calor de las franjas costeras que limitan con las zonas desérticas de los trópicos, y eso permite un equilibrio en relación a la temperatura, al control de la temperatura en función de las aguas marinas. Este desplazamiento se compensa por el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo contiene importantes cantidades de nutrientes que favorece la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran las áreas de pesca más importantes del mundo, consideradas como las zonas de afloramientos costeros. Y aquí en este gráfico vamos a ver el efecto de cambio climático de las corrientes marinas. Aquí, por ejemplo, podemos ver desde el Polo Norte la corriente ecuatorial o la corriente del Niño. Y de la parte sur vamos a ver la corriente de Humboldt. Aquí prácticamente si nosotros podemos ver frente a las costas del Golfo de Guayaquil y parte también del Perú, de Cabo Blanco, obviamente son donde confluyen estas dos corrientes, tanto la corriente ecuatorial, que obviamente tiene aguas cálidas, y la corriente de Humboldt, que tiene agua fría, y obviamente se unen y obviamente generan un retorno de aguas, obviamente ya más temperadas, justamente al frente del Golfo de Guayaquil. En esta zona donde confluyen las dos corrientes marinas son donde emergen la mayor cantidad de peces, justamente por la proliferación de nutrientes, lo que favorece también el desarrollo de diferentes especies de una forma más determinante. La corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte, a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca del Ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte, que anuncia el inicio del verano austral y empuja a las corrientes de Humboldt hacia el sur. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionado con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en la corriente de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse. Incapaces de tolerar la presión de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar estas zonas. Además,
Las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzca un superniño. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático, las probabilidades de que se produzca un superniño se duplican. Hay modelos que muestran que el niño aumenta su amplitud y su frecuencia en presencia a gases de efecto invernadero, justamente tanto naturales como artificiales. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías e inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las que más perjudicadas se ven justamente por estos efectos, por estas alteraciones. Este año, millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Estas son algunos de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático, y con este afecta a millones de personas en todo el mundo. Entonces, también es parte también de la actividad humana que se dan todos estos fenómenos con más intensidad, justamente por la deforestación, por la contaminación, por el cambio o las alteraciones que hacen a todos los paisajes y las estructuras climáticas y naturales dentro del continente. Otro de los fenómenos que vamos a ver y que son de bastante importancia son las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad. ¿Qué es una erupción volcánica? Nosotros, en el Ecuador, estamos situados en lo que normalmente conocemos como el cinturón de los volcanes. Entonces, prácticamente aquí nosotros tenemos una infinidad, especialmente en la sierra, tenemos una infinidad de volcanes, unos activos, otros que se encuentran apagados, como es el caso del Chimborazo, que obviamente son parte de este fenómeno que se da justamente al ser un continente, la placa tectónica de nuestro continente a ser considerada nueva. Dentro de estas características, obviamente es una placa tectónica que obviamente admite mucha variabilidad en cuanto a sismología. Dentro de estas características, obviamente existe una amplia presencia de erupciones volcánicas. La erupción volcánica es una emisión de magma. El magma es masa de rocas fundidas, líquido y gases que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y también de los edificios volcánicos. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar hasta unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante varios años. En cuanto al tipo de erupciones volcánicas, existen diferencias en cuanto al tipo y evolución que se dan durante los procesos eruptivos. La erupción volcánica se diferencia por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, la composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas pueden ser de los siguientes tipos y vamos a arrancar con la primera, que es una erupción efusiva. La erupción efusiva son aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases, mientras que una erupción explosiva son aquellas en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha violencia, con mucha fuerza, en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología a la cual emerge y pueden ser las siguientes. Primero, las erupciones magmáticas. Las erupciones magmáticas se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islándicas,
tenemos hawaianas, vulcanianas, plienanas y peleanas. Esas son las características en cuanto a la erupción magmática. Las erupciones fratomagmáticas se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como el océano o el mar o aguas subterráneas, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyesianas, submarinas o subglaciares, dependiendo el lugar en el cual se desarrolle este tipo de erupción. La erupción freática se produce cuando el magma, que se encuentra a una temperatura de extremo calor entre los 600 y 1100 grados centígrados, imagínense ese nivel de temperatura, toman contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada de vapor de agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre. Y dentro de estos fenómenos, de este tipo de erupciones, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el parque Yellowstone, cómo se dan este tipo de geysers, que se los denomina comúnmente, obviamente, donde prácticamente las explosiones están conformadas al 100% por vapor de agua, poca cantidad de ceniza y obviamente una cantidad muy reducida de sedimentos. En cuanto a las causas de las erupciones volcánicas, y hemos visto los tipos, las clasificaciones en cuanto a las erupciones volcánicas, ahora vamos a ver las causas que provocan una erupción volcánica. Una erupción volcánica, cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre, ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separan o se empujan entre sí y se superposicionan, lo que hace que se superpongan y el magma de la profundidad comienza a ascender entre los espacios que dejan estas placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Prácticamente es como una olla o de colada. Hagan cuenta que ustedes están haciendo, por ejemplo, la sopa, una sopa de una colada, una crema. Ustedes han visto el momento que empieza a hervir, el preciso momento de la ebullición, cómo empieza a generar burbujas, ¿no es cierto?, de oxígeno, de aire, y empieza a salir hacia arriba, ¿no es cierto? Empieza a hervir y a salir hacia arriba. Cosa similar es el proceso de erupción. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia magmática es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión. Esta se produce y hasta que llega a producirse una gran explosión. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma, que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repentina y se produce una explosión de vapor junto con restos de sedimentos, pero el magma no termina de salir a la superficie. Esas son las características en cuanto a las causas por las cuales se produce una erupción volcánica. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos podido ver. Vamos a analizar un poco más justamente en función de este tema preocupante que nos atañe a todos los ciudadanos, porque obviamente somos quienes generamos el cambio climático y las diferentes alteraciones que se producen. Y dentro de estas características vamos a ver este gran efecto del cambio climático. El cambio climático obviamente es uno de los eventos más significativos en los cuales se altera todos los ecosistemas que existen en nuestro planeta. Y vamos a ver el cambio climático, son dos aspectos fundamentales importantes en cuanto a su desarrollo. ¿Qué es el cambio climático? Y aquí vamos a ver una conceptualización más determinante en función del cambio climático. Llamamos cambio climático a la variación de los patrones meteorológicos estables a lo largo de un periodo de tiempo extenso que puede ir de unas décadas a millones de años.
suele estar acompañado de procesos de reacomodo climático que a menudo implican fenómenos meteorológicos extremos que pueden tener un alto impacto en los modos de vida, tanto de la flora, la fauna y también, por ende, de la humanidad. Altera todo lo que se encuentra en el ecosistema. El clima es un conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado y se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo calculado mediante observaciones realizadas durante un largo periodo, entre 10 y 30 años para ser un poco más preciso. La exploración geológica de distintos terrenos de nuestro planeta nos ha revelado que sus condiciones climáticas en épocas anteriores eran bastante distintas a las actuales. Por ejemplo, zonas que hoy son consideradas desiertos se aliaban bajo el agua en algún momento y otras que en presencia de son frondosos, praderas, estaban en algún momento desérticas. Estas evidencias han permitido afirmar en hechos de que el clima no es una instancia fija, sino que varía con el tiempo. Además, los científicos han podido determinar los factores que presumen dichos cambios, dentro de ellos la actividad humana. En épocas recientes, el término cambio climático ha cobrado vigencia para referirse también al impacto de la actividad humana en el balance químico y físico de nuestro planeta, lo cual habría pues incidido en el calentamiento global, debido, entre otros factores, al efecto invernadero producido por la anormal acumulación de ciertos gases en la atmósfera y de manera directa en el cambio de las condiciones climáticas de nuestra Tierra. El debate sobre el cambio climático es constante. Existen factores que ascienden la alarma de los inminentes desastres climáticos por venir, algunos de los cuales ya habrían sido percibidos: temporadas de huracanes más largas de lo normal, terremotos, inundaciones y sequías previstas, entre otros fenómenos más, acusando a la mano del hombre y a la industria como responsables directos del ascenso de la temperatura en nuestro planeta. Otros sectores, en cambio, opinan que el impacto real de la humanidad es mínimo en términos de historia del planeta y que en realidad somos simplemente testigos de una era glacial que está llegando a su término, de modo que el calentamiento global y el cambio climático son parte de una etapa natural en el proceso meteorológico del planeta. Según estos mismos factores, no es cierto que se haya imperativo implementar un cambio radical en los modos de vida y obtención de energía de la humanidad. Las causas del cambio climático pueden clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo a su origen, en externas y también en internas. Vamos a ver a continuación cuáles son las causas externas del cambio climático y vamos a ver todos estos procesos de investigación y de estudio que el hombre también ha desarrollado en función de este fenómeno que nos complica la vida a todos, que nos pone en jaque a todos. Las causas externas son aquellas que provienen de fuera del planeta Tierra, tales como los siguientes: variaciones solares, que son cambios en las emisiones de calor y energía provenientes del Sol, de acuerdo a sus ciclos estelares, eso es, dentro de un periodo de 11 años. Las variaciones orbitales. La órbita terrestre presenta levísimas variaciones que acumuladas en el tiempo alteran la distribución de la radiación solar sobre su superficie, permitiendo así la aparición o el fin de eras glaciales e interglaciales. Los meteoritos, el impacto de objetos masivos provenientes del espacio contra la Tierra, es lo suficientemente poderoso para alterar el clima, elevando grandes cantidades de polvo, ceniza y gases de invernadero a la atmósfera, pudiendo así bloquear el acceso de la luz solar durante años, una glaciación artificial, o destruir la atmósfera y permitir su entrada directa. Son causas en cuanto a la presencia, también al impacto de determinados cuerpos celestes como los meteoritos hacia nuestro planeta Tierra. Esto obviamente son las causas en cuanto a las causas externas del cambio climático: las variaciones solares, las variaciones orbitales y los meteoritos. En cuanto a las causas internas del cambio climático,
Las causas internas son aquellas que se deben a factores dentro de nuestro planeta, tales como la derivación continental. El movimiento de las placas tectónicas en el planeta altera la posición de los continentes y acarrean cambios climáticos en ellos. La composición atmosférica, la presencia de gases que destruyen la capa de ozono, por ejemplo, permitiendo la entrada solar directa o que impiden la eliminación de calor de la atmósfera, el efecto invernadero, inciden sobre el calentamiento global. Otra de las causas que podemos ver en relación a las causas internas es la intervención humana. Según algunos especialistas, la actividad industrial humana de hace siglo y medio habría arrojado a la atmósfera y a las aguas superficiales gases contaminantes como para apresurar el proceso de calentamiento global. Aquí entonces tenemos las causas en cuanto a las causas internas que obviamente alteran nuestro estado climático dentro de nuestro planeta. En cuanto a los efectos y consecuencias del cambio climático, aquí vamos a mencionar algunas de las consecuencias en función de este proceso de cambio y alteración que se va a ir dando. Los cambios climáticos inciden en la vida de manera directa, ya que la vida se adapta a su entorno y varía junto con el clima paulatinamente. Los cambios drásticos e inmediatos son los más preocupantes. El desbalance de las temperaturas y la posesión atmosférica pueden generar mucho fenómenos climáticos violentos y destructivos como ciclones, huracanes, tormentas o prolongadas sequías, como lo que nosotros estamos viviendo en la región latinoamericana. Otro fenómeno preocupante es el derretimiento de los polos y la reserva del hielo del planeta, cuyo contenido se suma al agua de los océanos y eventualmente sumergería una porción importante de la tierra firme, arrastrando ciudades enteras. Prácticamente les inundaría totalmente. ¿Tienen solución el cambio climático? Algunas medidas que el hombre puede tomar en relación al cambio climático pueden ser, primero, aquí vamos a ver las posibles soluciones, las cuales el hombre debe adoptar para evitar todo este proceso de cambio climático. Primero, la disminución de la quema de combustibles fósiles, eso quiere decir de origen de petróleo, que liberan CO2 a la atmósfera y su sustitución por energía alternativa limpia llamada energía verde. Otro de los eventos que pueden evitar este proceso es el desarrollo de alternativas sustentables de obtención de energía como energía solar, energía eólica o energía geotérmica. Otra de las características que también pueden evitar el calentamiento global es el desarrollo de patrones agropecuarios sostenibles que no impliquen la acumulación de grandes cantidades de reses, esto es de vacas, y del metano de sus emanaciones principal, el gas causante del efecto invernadero. Entonces, una de las características fundamentales de que exista un cambio climático también es la presencia de ganado vacuno. El ganado vacuno emite mucho gas CO2 o gas metano. Y esto obviamente implica una determinación más considerable en cuanto al efecto invernadero. Esas son las características fundamentales en cuanto nosotros hemos podido ver sobre este tema importante que nos atañe y nos involucra a todos en relación al cambio climático. ¿Tiene solución el cambio climático? Sí tiene solución. Está también en la mano en las manos de todos y cada uno de nosotros. Desde la ama de casa, cuando recicla, cuando clasifica la basura, la que es perecible, la que se puede disolver en el medio ambiente y la que va a estar presente, la que no es destructible, obviamente ahí estamos ayudando a nuestro planeta. Cuando utilizamos, no botamos el aceite por nuestros fregaderos, cuando utilizamos jabones que se disuelven, amigables con el ambiente, estamos ayudando a que todos estos cambios y alteraciones obviamente se vayan a disminuir. Las causas internas, tenemos dos tipos de causas para el cambio climático, causas internas y causas externas. Entonces, las más importantes yo pienso que son las causas internas, las que van alterando de la mano, obviamente, del hombre, de la actividad humana. Y hemos visto también un poco en cuanto a la conceptualización de qué mismo es el cambio climático, que nos afecta a todos y que nosotros, sin tener un concepto científico, un concepto determinado, nosotros estamos percibiendo en la actualidad. Estamos con un proceso en el cual
La falta de lluvias ha causado un déficit en cuanto a la producción de energía y esto obviamente ha debilitado a toda la producción, no solo de nuestro país, sino también de toda la región. Obviamente que otras regiones tienen mejores estructuras, mejores procesos en cuanto a la sustentación de su proceso y producción de energía. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes este proceso, esta clase. Bastante importante porque obviamente es también, aparte de tener un conocimiento determinante en función del cambio climático, es un tema que nos involucra a todos y que también nos afecta a todos. Y por ende tenemos que tener un conocimiento de causa para tratar de evitarlo, para tratar de prevenir todos estos procesos que nos puede conllevar a un colapso de carácter general de nuestro planeta. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Un fuerte abrazo, me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche, que descansen. Nos vemos hasta la siguiente clase.